Un micrófono encendido en un set de televisión en Barranquilla. Una declaración que catalogó como objetivo militar a estructuras transnacionales sin protocolo diplomático, sin pruebas verificadas ante ningún tribunal y sin una sola llamada previa a la Cancillería en Ciudad de México. Lo que los medios masivos consumen como un espectáculo de campaña y un titular incendiario para capturar la atención matutina, los analistas de inteligencia privada lo medimos como un vector de alta fricción geopolítica. Una maniobra de consumo interno proyectada sin red de contención hacia el tablero hemisférico. La respuesta desde la conferencia matutina en Palacio Nacional no requirió despliegues bélicos en las fronteras, movilización de activos navales en el Caribe ni comunicados de Cancillería cargados de retórica inflada. 14 palabras. Ni una más, ni una menos. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Lo que la narrativa superficial en redes sociales califica como indiferencia o debilidad, en la doctrina pura de la Realpolitik se conoce como asimetría de posición estratégica. Una lección de contención institucional que muy pocos supieron leer en el primer golpe. Analicemos la estructura del tablero. México opera como la economía número 14 del globo terráqueo, con más de 130 millones de habitantes y el control absoluto del corredor logístico y comercial más codiciado e importante del hemisferio occidental. Cuando una nación controla las arterias por las que fluye el comercio hacia el mercado de consumo más grande del planeta, no necesita ganar ciclos de noticias de 24 horas ni enredarse en debates en horario estelar. La geografía y el peso económico otorgan un apalancamiento que no requiere elevación de voz. En el otro extremo del tablero, Bogotá gestiona un ecosistema sumamente vulnerable. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó un volumen récord de producción de cocaína en 2024, superando las 3.000 toneladas métricas. Un dato histórico que pesa en cada expediente internacional. Lanzar acusaciones unilaterales desde un set de televisión cuando tu balanza comercial bilateral supera los 4.800 millones de dólares anuales, no es liderazgo ni firmeza. Es un error táctico de cálculo que Colombia tardará años en poder neutralizar. Cuando un actor político confunde la arena electoral con la diplomacia de Estado, olvida que los tratados internacionales y las alianzas estratégicas no se construyen para el aplauso inmediato, sino para la supervivencia económica y la estabilidad institucional a largo plazo. México entendió el movimiento desde el primer segundo. Por eso la respuesta no fue el choque frontal, sino la contención por distancia. Primera herramienta de contención silenciosa, la fricción procedimental y la ralentización burocrática. La arquitectura de cooperación antinarcóticos, la transferencia de datos satelitales y el intercambio de inteligencia transfronteriza tardaron más de 3 décadas en construirse mediante complejos marcos bilaterales. Nada de eso es automático, requiere voluntad política diaria. Para desarticular la efectividad de un canal diplomático o de seguridad no hace falta imponer embargos económicos, cerrar fronteras ni emitir discursos de confrontación en la Organización de los Estados Americanos. Basta con aplicar el aparato administrativo en su estado más puro, con absoluta calma, estricto apego al estándar legal, revisiones exhaustivas paso a paso y cero excepciones diplomáticas. Eso no constituye una amenaza ni una represalia explícita, es la ley y la normativa internacional funcionando exactamente al ritmo para el cual fueron diseñadas. Una máquina burocrática que, cuando retira su prioridad, vuelve impredecible cualquier operativo. Segunda herramienta de contención, el aislamiento geopolítico por neutralidad pasiva. Al negarse categóricamente a escalar el conflicto en los micrófonos, la diplomacia mexicana provocó que la declaración de objetivo militar quedara resonando en un absoluto vacío regional. Observemos el mapa político del continente. Brasilia mantuvo la distancia. Caracas guardó un silencio calculador. Quito y Lima prefirieron no sumarse a la narrativa. Ninguna potencia ni actor clave del bloque del sur validó el tono del anuncio. Sin el respaldo explícito de las capitales clave del continente, la retórica se vacía de sustancia jurídica, perdiendo peso diplomático y quedando reducida a mero ruido para el electorado local. Gritar en la televisión mientras la región mira hacia otro lado es la definición técnica de aislamiento táctico.
Cuando no encuentras un eco internacional que valide tu postura, el costo político de la provocación recae exclusivamente sobre la administración que la emitió. México no tuvo que articular una sola acusación para que el resto de América Latina decidiera no tomar parte en un conflicto generado por un titular. Tercera herramienta, el factor de apalancamiento multilateral y peso en organismos financieros internacionales. En la mesa de negociación hemisférica, la posición de México es el gozne sobre el cual giran las políticas de contención migratoria, la integración de cadenas de suministro regional y el arbitraje ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cualquier administración regional que decida confrontar al interlocutor principal del norte sin un expediente normativo sólido, pone en riesgo la viabilidad de sus propios proyectos de financiamiento multilateral a largo plazo. Las instituciones financieras aborrecen la volatilidad diplomática. Pero descendamos de la cúpula política y analicemos el impacto sobre la economía real y las cadenas de valor transnacionales. El sector transporte, los exportadores agrícolas y las redes logísticas que mueven miles de toneladas de mercancía entre ambas naciones no operan con base en discursos emocionales, sino bajo la premisa del control de riesgo y la previsibilidad operativa. Cuando las reglas de la diplomacia se sustituyen por el espectáculo mediático, el primer indicador que se resiente es la confianza del capital privado, la prima de riesgo logístico y la fluidez de las inspecciones aduaneras. Las transacciones bancarias, el envío de divisas y la emisión de cartas de crédito requieren canales sin interferencia política. Incitar la fricción diplomática sin medir las consecuencias sobre la banca transfronteriza es dinamitar la seguridad jurídica del propio empresariado nacional. Lo que Ciudad de México aplica en este escenario no es una ocurrencia del momento ni una respuesta improvisada, es la ejecución metódica de la doctrina Estrada, pulida a lo largo de más de 2 siglos de presiones externas, intervenciones extranjeras y crisis bilaterales. Una doctrina formulada sobre un principio inamovible, el respeto a la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. México no juzga la política interna de otros estados, pero no tolera que la política interna de otros estados intente juzgar o condicionar su soberanía territorial. Washington, las capitales europeas y los organismos multilaterales observan este comportamiento con claridad pragmática. Saben qué interlocutores mantienen la estabilidad institucional y cuáles prefieren la pirotecnia mediática. En la diplomacia de alto nivel, la estridencia genera titulares de un día, la reserva institucional construye influencia para décadas. En punto de fractura no repetimos la espuma del ciclo de noticias. Desciframos la arquitectura real del poder, los datos duros y la intención geoestratégica detrás de cada movimiento en el tablero. Mi veredicto como analista es categórico: el silencio administrativo de México no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como debilidad o pasividad, sino como una victoria estratégica de contención e inmunidad institucional. Al rehusarse a entrar en el intercambio de descalificaciones ante las cámaras, Ciudad de México despojó a Bogotá del beneficio del choque bilateral, dejándola aislada con la responsabilidad de respaldar sus afirmaciones ante los organismos internacionales competentes. Las agencias de inteligencia globales, los mercados de capitales y los bloques económicos no buscan aliados vulnerables que dependan de la confrontación pública, sino socios institucionales predecibles con capacidad de contención operativa real. El verdadero indicador de esta crisis no se medirá en la tendencia o el volumen de menciones en redes sociales hoy, sino en la fluidez de los pasos aduaneros, los tiempos de revisión en los puertos marítimos y el nivel efectivo de cooperación antinarcóticos durante los próximos 60 días. Ahí es donde se verá quién calculó con precisión la solidez de su posición y quién arriesgó la estabilidad de su comercio por un impacto mediático de corto alcance. La pregunta final para nuestra comunidad de inteligencia es clara e inequívoca: ¿estamos ante la defensa metódica de la soberanía a través del pragmatismo de la doctrina, o consideran que la gravedad de una acusación emitida en televisión abierta exigía una respuesta formal y un recurso directo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Dejen su análisis fundamentado en la sección de comentarios. Los datos, los números y las variables de poder están sobre la mesa. Volveremos a evaluar el tablero y las métricas de esta relación bilateral en exactamente 60 días.